¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Eh, Nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Buenos días. La sesión de hoy, que es una sesión corta de 1 hora, quiero empezar a presentar las ideas de lo que está relacionado con sistemas de ecuaciones lineales más generales que los que hemos discutido hasta el momento. No creería hoy que fuéramos a entrar en lo pesado o en lo técnico de estas generalizaciones, simplemente tratando como de ambientar el trabajo que vamos a desarrollar en las siguientes sesiones. Entonces, lo que vamos a clarificar o lo que vamos a presentar el día de hoy es cómo se generaliza la idea de los sistemas de ecuaciones lineales que veíamos en las sesiones anteriores, pero ahora con cualquier cantidad de variables y con cualquier cantidad de ecuaciones. Y entonces, lo primero que vamos a tratar de ir clarificando es la manera como se representan y cómo se escriben este tipo de sistemas, haciendo pequeñas variantes con respecto a lo que hacíamos para los sistemas de 2 por 2, con el propósito de que sea lo más general posible. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta en los sistemas de ecuaciones lineales en general es que la cantidad de variables puede ser cualquier número natural. Entonces pueden haber sistemas de ecuaciones lineales de 3 variables, de 10 variables, de 30 variables si uno quiere exagerar. Y teniendo en cuenta, pues que los símbolos que nosotros manejábamos antes para las variables se pueden quedar un poco cortos. Es decir, antes hablábamos de X y Y, pero si yo empiezo con 3 variables, pues quedaría X, Y, Z. Pero si aumenta la cantidad de variables, pues naturalmente puede que no nos alcancen las letras del alfabeto. Entonces, en general, para las variables se utilizan letras con subíndices. Entonces, una ecuación de n variables o de n incógnitas, las variables se van a representar como x1, x2, x3, hasta el xn correspondiente. Entonces aquí las letras de variable que vamos a utilizar son esas letras X con sus correspondientes subíndices. Como les digo, como les decía, para poder tener la posibilidad de poner la cantidad de variables que nosotros queramos poner. Por otro lado, la cantidad de ecuaciones también puede ser cualquiera. Entonces nosotros podemos tener sistemas de ecuaciones lineales con 3, con 5, con 10, con 1000 si queremos exagerar, ecuaciones. Y cada una de las ecuaciones de un sistema de ecuaciones lineales tiene una estructura muy definida, que es precisamente la que se trata de representar a través de este modelo. En una ecuación lineal, es decir, en una de estas ecuaciones, la estructura siempre es que cada variable está multiplicada por un número real de cualquier naturaleza. Puede ser entero, puede ser fraccionario, como si. Y cada una de esas
multiplicaciones o cada una de esas operaciones entre el número y la correspondiente variable se suman posteriormente. Es decir, en la estructura de cualquier ecuación lineal hay esa relación multiplicativa y aditiva que existía para los sistemas de 2 por 2. Entonces yo tengo en cada ecuación un número por la variable x1, más otro número por la variable x2, más otro número por la variable x3. Así sucesivamente hasta que toda variable quede multiplicada por un número correspondiente. Y eso queda igualado a otro número, que en este caso es lo que denotan como por la letra B. Entonces, si nosotros miramos cuidadosamente la notación que aparece acá, estos numeritos que están acompañando a la variable se denotan también por subíndices. Entonces, aquí el coeficiente que aparece acá multiplicando a x1 lo denotan como A11. Este 11 de acá lo que indica es la ecuación en la cual se encuentra el coeficiente y la variable a la cual está multiplicando ese coeficiente. Entonces, el coeficiente 11 es el coeficiente de la primera ecuación que está multiplicando a la primera variable. Pero, por ejemplo, el coeficiente 2,3 es el coeficiente que está en la segunda ecuación multiplicando a la tercera variable. Entonces, de esa manera, yo tengo una forma de identificar cada coeficiente que multiplica a una variable dentro del correspondiente sistema. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí estoy siendo claro con lo que estoy diciendo hasta acá? ¿Sí se me oye bien? Sí, señor. Entonces, permítanme ejemplificar con un sistema de ecuaciones lineales bastante sencillo. Entonces, por ejemplo, yo tengo este sistema de ecuaciones lineales. Miren cómo es la estructura del sistema, miren cómo es cada ecuación dentro del sistema. 2 por x1 más 4 por x2 más 6 por x3 igual a 18. Entonces, en la primera ecuación y en cada ecuación del sistema, cada variable está multiplicada por un número y se suman todas esas multiplicaciones para igualarlas a otro número. Entonces yo tengo acá 4x1 más 5x2 más 6x3 igual a 24 y 3x1 más x2 menos 2x3 igual a 4. Entonces tengo tres ecuaciones lineales con tres incógnitas o variables. Entonces este es un sistema de 3 por 3 si seguimos con la notación que teníamos hace un rato. Como les mencionaba, si yo quiero identificar un coeficiente particular de este sistema, por ejemplo, si yo quiero identificar el coeficiente A23, siguiendo la notación de acá, ese coeficiente es, de acuerdo a lo que mencionábamos hace un rato, el coeficiente que está en la segunda ecuación y que acompaña a la tercera variable. Entonces, ¿cuál sería ese coeficiente A23 para este sistema de ecuaciones lineales? ¿A qué sería igual? Para ver si clara la idea. ¿O no es clara? AB2. Dime. AB2. No te entiendo la respuesta. ¿2? ¿Por qué 2? Creo que es AB2. ¿AB2? La B2. No, 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 no. O sea, yo estoy preguntando cuál es el Sí, sí. coeficiente 2,3.
sea, ¿cuál es el coeficiente de los que están aquí en la ecuación que está en la segunda ecuación acompañando la tercera variable? 6 ¿No sistema? 3. 6x sub 3. Sí. Ujú. ¿Cuál sería? 6. 6x sub 3. Solamente el No, 6. 6. El coeficiente es solo el número, solamente el 6. Miren, para aquellos que de repente estén confundidos, cuando pregunto por el coeficiente 2, 3, estoy preguntando por el número que está en la segunda ecuación multiplicando a la tercera variable. Entonces, ese número es, en este caso, ese coeficiente es igual o corresponde al número 6. ¿Sí es claro eso para todos? ¿Sí se entiende? Sí, señor. ¿Seguros? Sí, señor. Vamos a ver. A veces no los escucho bien. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? ¿O se corta? Sí, perfecto. Sí, profe, sí. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el coeficiente 3, 1? 3. 3. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Muy importante esa identificación. Ya veremos por qué. O sea, que uno sea capaz de determinar cuál coeficiente es y cuál está ubicado en cada lugar. Como les mencionaba hace un rato, los números que están al lado derecho del igual, la literatura comúnmente los representa con la letra B. Y el subíndice es la ecuación en la que está ubicado el correspondiente número. Entonces, aparte de los coeficientes A, que son los coeficientes que acompañan a las variables, aparecen también otros coeficientes del lado derecho, que solo vienen representados por la letra B y un solo subíndice, representando la ecuación del correspondiente coeficiente. Entonces, en este caso, el coeficiente B2, o el número B2, es el número que está a la derecha en la segunda ecuación. Entonces, yo creo que es para todos claro que ese B2, en este caso, es 20. 24. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí es clara la idea? Sí, profe. Sí, señor. Como les digo, hoy no estamos tocando nada pesado, nada técnico, nada operativo por el momento. Simplemente estamos como contextualizando para el trabajo que vamos a desarrollar después. Creo que tengo otro ejemplo. Ah, mire, el coeficiente 2,1, por ejemplo. En este caso es 4. Ah, tengo una pregunta así capciosa. ¿Cuál es el coeficiente A sub 3, 2? 1. 1. 1. No olviden que cuando no hay numerito acá, se asume que es un 1 el que está multiplicando. Igual que, y eso lo vamos a ver en algunos sistemas, cuando el coeficiente es 0, porque eso se permite también, que algunos de los coeficientes sean 0, uno no escribe la expresión. Si por ejemplo tengo 3x1 más 0 por x2, pues yo no voy a escribir 0 por x2 porque yo ya sé que eso da 0. Entonces cualquier cosa multiplicada por 0 se cancela y ni siquiera se escribe. Entonces cuando uno vea que no hay escrito explícitamente algún término dentro del sistema, es porque el coeficiente en ese caso es igual a 0. Voy a ver si tengo un ejemplo de esto. Esto es la representación matricial, dejémoslo para después. Quiero mirar este otro ejemplito. Aquí tengo los dos ejemplos que quiero mirar. Esto es la representación matricial
Lo voy a mandar para después. Listo. Bien. Entonces, un aspecto que es muy importante aclarar, y lo hago porque comúnmente existe el prejuicio de pensar que, escúchame, de pensar que la cantidad de ecuaciones siempre tiene que ser igual a la cantidad de variables. De alguna forma, casi siempre, cuando uno trabaja con sistemas de ecuaciones, existe ese prejuicio o esa idea que si yo tengo un sistema con dos variables, tienen que ser dos ecuaciones, que si es un sistema con tres variables, tienen que ser tres ecuaciones. Y no es cierto. La cantidad de ecuaciones y la cantidad de variables pueden ser diferentes. Entonces, por ejemplo, como pueden ver en allá, yo puedo hablar de un sistema que tenga de 2 por 4, lo llamaríamos. Siempre esa notación de tan por tan, el primer número corresponde a la ecuación, el segundo número corresponde a la cantidad de variables. Entonces, un sistema con dos ecuaciones y cuatro incógnitas, pues es un sistema de 2 por 4. Y en ese caso, pues los coeficientes que hay, pues corresponden a la cantidad de ecuaciones y a la cantidad de incógnitas. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un coeficiente 1, 3, que es este menos 5. Cuando hablo de coeficientes, esos van con el signo. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Es decir, en este caso, el coeficiente 1, 3, el que va en la primera ecuación con la tercera variable, pues es el menos 5 con el signo completo. Y si por otro lado quiero ver acá el coeficiente 2, 4, ¿cuál sería el coeficiente 2, 4 para este sistema de acá? 4. 4. 4. Profe, una pregunta. Dime. Esta tablita donde hacemos la referencia siempre va a iniciar con A11 y de allí Sí, en claro. adelante. Ok. Sí. Es lo que vamos a llamar la representación matricial o la matriz de representación del sistema de ecuación. Y si siempre arranca en 1, 1. Pero eso lo veremos un poquito más adelante. ¿Listo? ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí quedé con la dudita, Todos. lo del cero. ¿Tienes algún ejemplito, por favor? Precisamente a eso voy. Quiero que miren ese sistema de ecuaciones lineales. Y díganme si ven algo raro en ese sistema. Algo que les llame la atención, algo que les parezca extraño con respecto a lo que uno esperaría. Cuéntame. ¿Alguien iba a decirme algo? El A2, A sub 2 sería 0, ¿no? Porque pues no está. Es algo así, efectivamente, a eso es a lo que yo les hacía referencia hace un rato. Un ojo desprevenido diría, no, pero el sistema no está completo, porque es que aquí en la segunda ecuación falta un término. Entonces, eso lo llevaría a uno a pensar que hay algo malo con el sistema, pero el sistema no tiene nada malo. Este es un sistema de ecuaciones lineales común y corriente. De hecho, es un sistema que tiene 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Pero entonces alguien puede decir, pero es que aquí no aparece la segunda incógnita. Y entonces es cuando yo ahí digo, no es que no aparezca, no es que no esté, lo que pasa es que en ese caso, si yo lo quisiera escribir completo, sería como si tuviera un 0, como el coeficiente del x2. O sea, si uno quiere ser muy riguroso y muy formal, innecesariamente riguroso y formal, pues uno le pondría un 0 acá y diría, la segunda ecuación es x1 más 0 por x2 más x3 igual a 40.
Pero realmente eso es un exabrupto, porque pues si cero está multiplicado por algo, pues uno no lo escribe. Entonces por eso es que en esta ecuación uno escribe x1 más x3 y como mencionaba la compañera, si alguien me pregunta por el coeficiente 2,2, pues yo simplemente voy a decir que es 0. Entonces cuando en un sistema de ecuaciones lineales haya alguna variable en alguna ecuación que parece haber desaparecido, no es que haya desaparecido, es que está implícitamente multiplicada por un coeficiente c. Entonces no es que le falte nada a la ecuación al sistema, es que no se escribe por lo que el coeficiente es 0 en ese caso. ¿Sí es claro eso? Sí, Sí, profe. claro. Uno puede decir la matriz 2,2 o tiene que decir A2,2. A22 es el coeficiente 2,2. Uno puede escribir A22 o puede decir el término que está en la segunda ecuación, segunda variable. Es decir, esta notación es para resumir eso, es para resumir el coeficiente que está. Al fin y al cabo son solo letras, es solo una simbología. Es el que está en la segunda ecuación y acompañando a la segunda variable. Vamos a ver que el uso de esta letra, el A, depende del nombre que le demos a la matriz. Comúnmente a las matrices se les llama A, pero si yo a la matriz le pongo otro nombre o le pongo otra letra, entonces aquí el simbolito va a cambiar. No va a ser nada complicado. Lo que es importante es el subíndice. En este caso, ese subíndice indica ecuación y coeficiente en la cual se encuentra. ¿Sí estamos claritos? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Listo. Cuando nosotros empecemos a abordar la parte, lo que yo llamo la parte sólida de esta teoría, que es la solución de las ecuaciones lineales, nos vamos a dar, pensaría yo, pues, que cuando un sistema tiene muchas ecuaciones y muchas incógnitas, los métodos de solución que hemos discutido hasta ahora se hacen ineficientes, por llamarlo de alguna manera. Es decir, quiero que pensemos en este sistema de ecuaciones lineales que tengo acá. Un sistema de 3 por 3, o sea, ni siquiera es muy grande. Es un sistema todavía pequeño. 3 ecuaciones con 3 variables. Y quiero que piensen en los métodos de solución que nosotros estábamos utilizando para los sistemas de 2 por 2. Quiero que piensen particularmente en el método de despeje. O bueno, piensen también si quieren en el método de eliminación. Y quisiera preguntarles si para ustedes es claro cómo se adaptan esos métodos que veíamos la vez pasada de una manera sencilla a un sistema de estos, a un sistema más grande. La pregunta en pocas palabras es, ¿ustedes ven alguna forma de hacer un despeje o de hacer una eliminación para este sistema que me permita encontrar la solución de ese sistema de ecuaciones? ¿Se les ocurre cómo hacerlo? Cuéntame. Por eliminación sería multiplicar la variable 3 sub 3 ¿Otra por vez? 6 ¿A quién multiplicamos por 6? a la, ¿cómo se dice? Al coeficiente 2 de 3 sub 3. Pero es que en eliminación no se multiplica solo un coeficiente, se multiplica toda la ecuación, ¿no? No por eso, o sea, multiplicar toda la ecuación por 6 y ella se eliminaría las tres de, o sea, las últimas tres coeficientes, ¿me hago entender?
Multiplicas a quién por 6. O sea, toda la tercera ecuación por 6. Ah, ya. Y sumas todo, Sí, señor. sumas y Y se se elimina. elimina toda la tercera. Sí, bien. Entonces ya quedaría como con dos incógnitas. ¿Y luego qué harías con esas dos incógnitas que quedaron ahí? Pues sería empezar a despejarlos, ¿no? O sea, pues a empezar a resolverla como el sistema de eliminación indica. Pero ¿con quién lo eliminas? Porque si tú haces eso, solo te quedan como las dos variables en una sola ecuación. O sea, ten en cuenta que aquí te terminan quedando dos variables después de ese proceso de eliminación. O sea, no estoy diciendo que esté mal. O ¿Se sea, volvería a hacer otro proceso de eliminación, capaz? Dime, perdón. ¿Se tendría que hacer otro proceso de eliminación, capaz? Posible, posiblemente. O sea, no estoy diciendo que no se pueda. Claro, sí se puede eliminar. Lo que estoy diciendo es que es un poquito más enredado de lo que pasaba con los sistemas de 2x2. Esos métodos de eliminación y sustitución, uno los puede adaptar a cualquier tipo de sistema, a cualquiera. O sea, que se puede, como decía Santiago, uno elimina uno y luego mira la forma de eliminar el otro, pero, para sistemas más grandes que de 2x2, el proceso es un poco menos transparente, el proceso es un poquitico más enredado. De hecho, más que lo que propone Santiago, lo que uno hace con estos sistemas de 3x3, por ejemplo, si va a hacer eliminación, es eliminar de a parejas. Es decir, entre estas dos ecuaciones elimino una variable y luego entre estas dos elimino la misma variable y de esa forma voy reduciendo el tamaño del sistema. Pero, como les digo, es un proceso más dispendioso y a veces es un poquito más enredado. Y ni hablar del método de despeje. Si uno trata de despejar en un sistema de 3x3, la expresión Se te cortó súper, profe. No te escucho. Se te cayó el internet, profe. Excúsenme, ¿me escuchan ahora sí? Sí, señor. No sé qué le pasó, se fue la conexión. Entonces vuelvo a repetir todo lo que estaba diciendo, que de repente se había perdido gran parte. O lo voy a tratar de resumir, no sé si haya quedado grabado de todas formas. Lo que estoy diciendo es que para sistemas más grandes que 2x2, sistemas como este, por ejemplo, ese proceso de eliminación y también el de sustitución son más enredados. No es que no se puedan hacer, se pueden hacer, pero no se adaptan tan fácilmente. Es un poquitico menos transparente cómo funciona. Por eso precisamente era como la discusión con ustedes ahorita. Unos dicen, no, pues eliminemos con las 3 ecuaciones. Otros dicen, no, eliminemos de a parejas. Otros dicen, no, más bien despejemos y reemplacemos acá. Entonces, esos métodos que veíamos la vez pasada son métodos que funcionan bien, bastante bien, con sistemas de 2x2, pero con sistemas más grandes se hacen muy problemáticos. Y más cuando la cantidad de ecuaciones es distinta a la cantidad de variables. En ese sentido, para sistemas grandes, más grandes que 2x2, nosotros no utilizamos eliminación ni utilizamos sustitución. Lo que utilizamos es un método muy sofisticado, o no muy sofisticado, digamos que sofisticado con respecto a los que hemos visto hasta ahora,
¿Qué es lo que se conoce como el método de Gauss-Jordan? Pues de hecho son dos variantes. Hay dos variantes de ese método. Uno que llaman el método de Gauss y el otro que llaman el método de Gauss-Jordan. Vamos a ver por lo menos uno de esos dos. Y ese es un método que funciona muy bien con cualquier tipo de sistema. Es decir, a diferencia de los anteriores que solo aplicaban para 2×2 o solo funcionaban bien para 2×2, ese método de Gauss-Jordan que empezaremos a discutir la próxima clase, ese método funciona para cualquier sistema independiente de la cantidad de ecuaciones y de la cantidad de variables que tenga. Entonces ese va a ser el método por excelencia para nuestro trabajo. Y ese método se fundamenta en... Permítanme un segundo. Se fundamenta en... Es que alguien me pregunta algo, Vanessa, yo nunca llamo lista. Carol, Vanessa, ¿me escuchas? ¿Alguien me pregunta eso? Sí, que yo nunca llamo lista, o sea, en general no. Les había dicho eso desde el principio. Bien. Ah, vale, profe. Listo, pues. Ese método que vamos a utilizar, les estaba diciendo, se basa totalmente en escribir el sistema de ecuaciones lineales de una manera mucho más simplificada, que es lo que uno llama la representación matricial o matriz de representación de un sistema de ecuaciones lineales. Y la idea es bastante sencilla. La idea es que si yo quiero representar matricialmente un sistema de ecuaciones lineales, lo único que hacemos es olvidarnos de las variables, quedarnos solo con los coeficientes y en vez de escribir el igual o los iguales, escribimos una línea vertical. Y entonces este sistema de ecuaciones lineales queda representado en forma de una matriz. Una matriz es un arreglo rectangular donde uno pone números, como una malla o como una grilla o como, no sé cómo llaman, como un sudoku si quieren llamarlo de esa forma, donde uno va poniendo números. Y entonces yo puedo cualquier sistema de ecuaciones lineales escribirlo en forma de matriz. Y esa representación va a ser fundamental para el trabajo que vamos a ver o que vamos a hacer con el método de Gauss-Jordan, que discutiremos posteriormente. Dime. Profe, nosotros vamos a ver la regla de Kramer. Sí, pero eso es mucho más adelante. Ah, Mucho más adelante, porque eso es con determinantes y todo. Pero sí, o sea, vamos a ver todo lo que corresponda al curso, eso sí. ¿Alguna otra pregunta? O sea, esa regla de Kramer, eso lo vamos a ver después de que desarrollemos toda una teoría de determinantes y eso, va a resultar siendo otro método para solucionar sistemas de ecuaciones lineales, pero que solo va a aplicar para ciertos sistemas de ecuaciones lineales. No funciona con todos. Por eso se ve después. Pero lo que les digo, el método de Gauss-Jordan, este sí funciona para cualquier sistema de ecuaciones lineales. Lo que pasa es que tiene una teoría muy fuerte por detrás, que toca discutir con el mayor detalle posible. Pero bueno, no nos adelantemos, vamos paso por paso. Y entonces el primer paso es, cuando yo tengo un sistema de ecuaciones lineales, representarlo por medio de una matriz de representación o por medio de una representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales. Y como les mencionaba, la idea es simple. La idea es, yo cojo la parte izquierda y me quedo solo con los coeficientes.
y cada ecuación corresponde a una fila, las filas son las horizontales de la matriz, y cada variable corresponde a una columna, que son las verticales, dentro de la correspondiente matriz. Y entonces, este sistema de ecuaciones lineales, en su parte izquierda, en la izquierda, a la izquierda de la línea vertical, en la primera fila tiene los coeficientes de la primera ecuación organizados por variable, en la segunda fila tiene los coeficientes de la segunda ecuación y en la tercera fila tiene los coeficientes de la tercera ecuación. Entonces, por eso me queda 2, 4, 6, 4, 5, 6, 3, 1 menos 2 del lado izquierdo. Quiero que vean de dónde surge esto. Y del lado derecho aparecen los términos después del igual. El 18, el 24 y el 4. ¿Sí es clara la idea? ¿Sí es claro de dónde salió esa representación matricial? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, naturalmente, esa representación matricial se puede hacer con cualquier sistema de ecuaciones lineales. Pues, por ejemplo, esta matriz o este sistema, que es de 3 por 3 también, porque tiene 3 ecuaciones y 3 variables, se representa también matricialmente de esta forma. Miren cómo los coeficientes son los que corresponden a lo que discutíamos anteriormente. En este caso, este coeficiente de acá, lo que llamaríamos el coeficiente 3, 1, porque está en la tercera ecuación y en la primera variable. Ese coeficiente corresponde a este 1 que está en la tercera fila, vuelvo y repito, las filas son las horizontales, y que está en la primera columna. Entonces aquí aparece este 1, y este coeficiente de acá es el menos 1 que acompaña al x3. Entonces no hay mayor misterio en convertir un sistema de ecuaciones lineales en una representación matricial. ¿Sí estamos bien? ¿Sí es claro? Sí, profe. Sí, señor. Bien. Quiero mirar un último ejemplito, un último ejercicio más bien, con respecto a sistemas que no tienen la misma cantidad de ecuaciones que de variables. Entonces, si ustedes miran este sistema, que este es un sistema de 3 por 4, 3 ecuaciones y 4 variables, su representación matricial va a tener 3 filas y va a tener al lado izquierdo las 4 columnas que corresponden a la cantidad de variables que tiene la ecuación. Es decir, el tamaño de la representación matricial, obviamente, está relacionado con el tamaño del sistema de ecuaciones. La cantidad de ecuaciones y de variables determina la cantidad de filas y columnas de la correspondiente matriz. Entonces, quiero que miren este ejemplo y me digan si están de acuerdo con esa representación matricial. O si hay algo que no sea claro en este ejercicio. Dime. Profe, una pregunta. Dime. Es que normal, o sea, si veo 4 incógnitas, pues se supone que debería haber 4 ecuaciones, ¿no? Dime, perdón. Se supone que si hay 4 incógnitas, debería haber 4 ecuaciones. ¿Me La escuchaste? última no debería ser todo cero. No. ¿Quién dijo eso? Precisamente hace un rato les dije que no No, necesariamente. profe, lo que te quiero decir es que si en la representación matricial no se pondría los 4 ceros hasta en el igual. No. O sea, ahí no importa solo cuántas ecuaciones nos muestran el ejercicio como tal. Sí, efectivamente. Sí. Vale, profe. Pues es que precisamente eso fue lo que dije hace un rato, ¿no? Que no necesariamente. ¿Sí ven lo acentuado que está ese prejuicio? De pensar que la cantidad de ecuaciones tiene que ser igual a la cantidad de variables. Eso no es cierto. Eso no es cierto.
La cantidad de ecuaciones puede diferir de la cantidad de variables. Que uno, o que haya muchos ejemplos donde sean iguales la cantidad de ecuaciones que de variables, sí. Pero, en general, un sistema de ecuaciones lineales puede tener la cantidad de ecuaciones distinta a la cantidad de variables. Entonces, no hay necesidad de completarle nada al sistema de ecuaciones lineales o a la representación matricial para que queden con la misma cantidad de ecuaciones que de variables. No hay necesidad. Creo que eso que tú mencionas es una técnica que se utiliza algunas veces de como tratar de rellenarle de ceros para que quede como el mismo tamaño de la cantidad de ecuaciones que de variables. Eso es innecesario. Eso no es necesario. Con lo que digo, algunas personas lo utilizan, o lo he visto en algunos textos, pero realmente no es necesario. O sea, eso de llenar ceros por debajo para que queden con la misma cantidad de ecuaciones que de variables, no aporta gran cosa adicional y no es necesario para el desarrollo del proceso que vamos a ver posteriormente. Profe, qué pena, hay otra pregunta. Dime. Pero esto no es más del ejercicio, sino algo más de nomenclatura. Dime. Normalmente se le conoce como binomio, trinomio, monomio, para cuando tiene 4 incógnitas o 5, No, ¿cómo se les llamaría? no. No, eso es trinomio, es para polinomios. Y estos no son polinomios. ¿De dónde sacas que se llaman binomio o trinomio? Ah, no, profe, me confundí. O sea, eso es para polinomios. Sí, señor, me Son confundí. polinomios, ¿no? Sí, señor. Listo. No sé si Gracias, alguien profe. tiene alguna otra pregunta. O sea, las ecuaciones de 4 incógnitas se llaman ecuaciones de 4 incógnitas. No hay un nombre adicional. ¿Sí estamos claros hasta ahí sobre cómo se obtiene la representación matricial de un sistema? Me interesa mucho que veamos este ejemplito antes de irnos, porque tengo que retirarme un poquito antes, porque ahorita tengo una clase presencial y me toca ir al salón, adaptar las cosas y todo eso. Entonces los tengo que dejar un poquitico antes a ustedes. Entonces quiero que miremos este sistema. Creo que ya lo habíamos revisado anteriormente, o sea, ya lo habíamos mirado anteriormente. Y quiero llamar la atención especialmente en este pedazo de la representación matricial, o enfatizar, porque ya lo habíamos discutido. Como aquí no aparece el x2, se asume que el coeficiente es 0. Entonces, a la hora de escribir la representación matricial, donde va ese coeficiente, uno pone un 0. Ahí sí uno pone un 0, porque acá sí es dentro de la ecuación donde haría falta el coeficiente. Entonces ahí se pone un 0 para representar este coeficiente de acá. ¿Sí es claro ese ejemplito que estoy mostrando en pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, esto que discutimos hoy, como les dije, no toca nada sólido todavía, nada fuerte, nada denso. Simplemente son como los conceptos previos para empezar a desarrollar la teoría de solución de los sistemas de ecuaciones lineales. Esta representación matricial es la base para esos métodos de solución. Entonces, es muy importante representar correctamente un sistema para que el método que vamos a empezar a ver desde la sesión del viernes próximo sea lo más precisa posible. No olviden que esta semana estaré enviando nuevamente una encuesta para ver quiénes van a venir el viernes. No olviden que el día anterior yo envío un correo a todos confirmando quiénes son los que van a asistir o los que van a tener autorización de asistir a la sesión correspondiente. Ustedes estén pendientes de eso y traten de contestarme la encuesta. Así no vayan o así vayan a ir, contéstenla, porque yo necesito esos insumos para presentarlos ante la decanatura de la facultad. Esto sería todo por hoy. Nos veríamos entonces el viernes.
Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención y por su participación. Vale, muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, que tenga Chao, buen día. profe, buen día.